Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy en esta mañana hay un mensaje muy especial para nosotros y es que se trata de una buena presentación. Cuando nos presentamos delante de Dios, debemos presentarnos correctamente. Y dice en la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es importante. Así es que regreso con el mensaje de la palabra bendita del Señor. When we talk about being diligent, Hablamos de tomar en consideración todas las cosas importantes we talk about taking consideration everything that is important, que se requieren. that is required. Por ejemplo, los que trabajan en arreglar bodas. For example, those who coordinate weddings, Ellos saben perfectamente todo lo que se requiere para una boda. they know everything required to carry out a wedding. Así es que diligentemente ellos ponen los vasos, las So tazas, they're los diligent platos, in presenting the plates and todo the lo que sea el silverware, adorno, las the flores, decorations and the todos los flowers, detalles que nadie sabe, all the details that no one else pero knows, que ellos saben but that they know about para llevar a cabo una buena in order to presentación. plan a wedding with a nice presentation. Entonces, para presentarnos delante de Dios, So to present yourself before God, hay muchos requisitos que Él demandaba. there are many requirements He set forth. Y entre todos esos requisitos que Él demandaba, And amongst those He required, lo hacía porque se iban a presentar delante de Dios. He did it because they were going to present themselves before the Lord. Cuando Dios se presentaba al pueblo, When God presented Himself to the people, Él les pedía y les decía, mañana He said, tomorrow yo me voy a presentar delante de ustedes. I will manifest before you. Prepárense. Prepare yourselves. Y muchas veces les daba hasta 3 días. And sometimes He gave them up to 3 days. Dicen, 3 días yo voy a presentarme delante de In ustedes. 3 days' time, I will present myself to you. Prepárense, Prepare yourselves. báñense, Take a bath. lávense, Wash yourselves. vístanse bien, Dress well. procuren tener limpio todo su alrededor. Make sure everything around you has been cleansed. Se preocupaba a Dios en todos los detalles mínimos And God was concerned with all of these que details muchas veces para nosotros no son muy importantes, that maybe for us are not very important, pero que para Dios es but importante. that for God they are important. Porque yo voy a pasar en vuestro territorio, He says, because I will pass through your territory. porque yo voy a pasar entre ustedes I will pass before you, y me voy a manifestar a ustedes. and I will manifest to you. Qué bonito, ¿no, hermanos? That's nice. Era la presencia de Dios. It was God's presence. Les decía, procuren que cuando van al baño lleven una pala y escóndanla porque yo voy a pasar por ahí. He said, ensure that when you use the bathroom, you take a shovel and bury it because I'm going to go pass through Se there. requería de una preparación especial It required a special porque la preparation presencia de Dios iba a because aparecer. God's presence was going to appear. Hermanos, nosotros necesitamos esa presencia en nuestras vidas. Brothers, we need that presence in our lives. Pero ¿cómo nosotros podemos responderle a Dios But how can we respond to cuando God hemos pecado delante de Dios? when we have sinned before Him? Qué lástima que haya una mala representación del Evangelio It's shameful there has been a bad representation of the gospel, y que se hable tan mal de muchos predicadores. and that so many preachers are spoken Es badly about. lamentable, hermanos, It's sad porque se supone que estamos representando a alguien grande y poderoso. because we're supposed to represent someone great, Y que como padres de familia, sacerdotes de Dios, predicadores de Dios, and as preachers of the gospel, debemos de considerar nuestra posición. we should consider our position. Y como iglesia de Dios, ustedes que son la And as the iglesia, church of God, you who are the queremos la church, manifestación de Dios. we desire God's Queremos que Dios manifestation. pase en nuestro We want for alrededor. God to pass in our midst. Necesitamos presentarnos We need to present delante de ourselves Dios before the Lord como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. as workers have nothing to be ashamed of. Que usemos la palabra, That we use the que word of usemos los God. mandamientos, That we use que usemos the las commandments. instrucciones, That we use God's los instructions. requerimientos The requirements que Él ha puesto that He has placed para presentarnos delante de to Él. present ourselves before Him. Que cuando Él pase, That when He passes, el ambiente espiritual, the spiritual la environment, limpieza en nuestros hogares, the cleansing of our homes, sea importante, hermano. be important, brothers. En el hebreo, In Hebrew, la palabra diligencia the word diligent quiere decir vehemencia means to be vehement, o vehementemente. or vehemently. Quiere decir una presentación totalmente. It means a complete representation. Y además también quiere decir
rápidamente. And that also means quickly. Quiere decir que tienes que hacerlo con todas tus fuerzas It means you have to do it with all of your strength. y lo tienes que hacer con mucho cuidado. And you also have to do it carefully. Cuando Dios escogió a Moisés, When God chose Moses, escogió a Moisés por su carácter melancólico, He chose Moses because of his melancholic character, su carácter perfeccionista. because of his perfectionist attitude, Sabía que no iba a fallar, because he knew that Moses would not porque cada fail. uno de los detalles que Dios le dijo a Moisés, Because each details that were transmitted to Moses, si ustedes leen el Pentateuco if you read the Pentateuch y ustedes leen las instrucciones para hacer el tabernáculo, and you read the instructions in order to construct the tabernacle, cada cosa, cada hilo, cada botón, cada color, each thread, each item tenía que ser como Dios decía. had to be carried out as God instructed. Nunca se le ocurrió a Moisés decir, el azul no se ve bonito, a mí me gusta el verde. Moses never changed the color Porque así somos los seres because humanos. it's how we as human Queremos hacer beings las are. cosas a nuestra manera. We want things according A veces to our queremos way. quedar bien, We want to look good, pero fuera de contexto. but we do it outside of a certain context. So, Dios le dice a Moisés, quiero que tú me hagas el tabernáculo con el diseño que yo te voy a dar. So God tells Moses, this is how you have to construct the tabernacle. Entonces Moisés, hermanos, And Moses hizo todo lo que Dios le dijo de acuerdo a lo que Dios le dijo. did according to what God said. San Pablo conocía este principio Paul knew this y principle, le dice a un joven predicador, and he tells a young cuando preacher, tú te presentes delante de he Dios, says, when you present yourself before preséntate God, con diligencia, do it diligently, preséntate prontamente, do it quickly, preséntate do it cuidadosamente. carefully. Si es posible, al extremo, ve al If it's extremo. possible, be Porque extreme te in what estás you're doing, presentando ante un Dios grande y because you're poderoso. presenting before a holy and Nada será powerful God. suficiente Nothing para will estar en esta be enough presencia de Dios. to be in God's presence, porque ese es tu privilegio. because that is your privilege. Diga conmigo, hermano, ese Say es with mi me. Say, that's my privilegio. privilege. Quiere decir, hermanos, en gran manera. It means in a great manner. Quiere decir, hermanos, eternamente. It means eternally. Y quiere decir And it grandemente. means greatly. Cuando nosotros nos presentamos a Dios, When we present ourselves before the Lord, muchas veces many times hacemos oraciones we pray para comer, in order to eat, para salir, in order to go out, para dormir, in order to sleep, para levantarnos, in order to wake up, para leer la Biblia, to read the Bible, cuando vamos en el camino. when we're on the road. Todas esas oraciones que nacen del corazón. All these prayers that come from the heart. Pero hay veces que necesitamos presentarnos delante de Dios. But there are times that we need to present ourselves before the Lord. Y eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos una petición grande And that happens when we have a great request before God. y queremos estar seguros de que Dios nos va a And escuchar. we want to be sure that God is listening to us. Cuando tenemos algún problema de salud When we have some kind of problem with our y health, necesitamos que Dios nos escuche and we need for God to listen to y us, que esté atento a nuestra oración. and that He be attentive to our prayer. Entonces hay momentos en que nos presentamos delante de Dios So there are moments that we present ourselves before God, que no hallamos la forma de llamar la atención a Dios. and we don't find a way to captivate God's attention. Que lo que queremos es que Él esté atento a nuestra oración, And we want Him to be attentive to what we are saying, a nuestros ruegos, a nuestra petición. to our cries, to our requests. Queremos asegurarnos que Dios va a estar ahí. We want to be sure that God is there. Entonces, San Pablo le dice, procura que cuando lo hagas, So Paul says, be diligent to lo present hagas con yourself mucha diligencia. and do it diligently. Dame más monitor, por favor, mira. Otra de las palabras dice, mayor, muchísimo. Cuando tú te presentes, hazlo mayormente y con muchísima precaución. Then when you do it greatly or more than. ¿Saben ustedes, hermanos, que el sacerdote entraba una vez al año? The priest would go into the tabernacle, into God's presence once a year. Y cuando él entraba una vez al año a la presencia del Señor, And when he did that, tenía que prepararse. he had to prepare himself. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, toda esa preparación que se hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, all the preparation that was carried out to go into the Holy of Holies, nos parece frívola, it seems frivolous to us. nos parece It innecesaria, appears to be unnecessary. nos parece que no tiene ningún sentido. It doesn't seem to make sense. Pero déjeme decirle, hermanos, But I want to tell you, brothers, ¿usted iría con la corbata ajada delante del presidente?
Would you appear with your tie half undone before ¿Usted the se president? presentaría ante el presidente con los pantalones mal fajados? Would you appear before the president with your No. pants halfway down? No. No lo iba a hacer. No. Es el presidente de los Estados It's the Unidos. president of the U.S. Se requiere presentación. A presentation is required. Pues delante de Dios, hermanos, So before necesitamos ser diligentes We cuando need to nos be presentemos diligent delante de when we Él. present ourselves before Him. Eso es importante. That's important, brothers. Hay muchas más palabras que son bastante graves. Por ejemplo, There are que other words. tienes que presentarte sobremaneramente correcto. That you have to present yourself overwhelmingly correctly. Nada será suficiente Nothing is enough ante la soberanía de nuestro before Dios. God's sovereignty. Yo prediqué de la soberanía hace mucho tiempo So I preached about sovereignty some time ago. y tenemos que entender que Dios está en su trono. And we have to understand that God is on His throne. Nadie lo mueve, No one moves nadie le Him. dice qué haga, No one tells Him what He has to do. nada Él lo hace tener favoritismo con nadie. He doesn't show favoritism towards Él es anyone. Dios en su soberanía. He is great in His No sovereignty. lo podemos impresionar. We can't impress God. La única forma que lo puedes impresionar The only way that you can impress es God cuando le obedeces. is when you obey Him. Es cuando tú tomas en consideración. It's when you take these Si instructions Dios under quiere las consideration. cosas así, If God wants to do things this way, yo los voy a hacer así. then I'm going to do it this way. Si Dios quiere así, yo lo hago así. If God says it this way, then do it that way. Pero no podemos cambiar But we cannot change la forma en que Dios quiere que nosotros nos the presentemos. manner in which God wants us to present ourselves before Him. Por eso Pablo le dice, es importante That's what Paul says, that it is que te important presentes that you present de yourself manera de que no seas reprobado. approved in a way that you will not be Que rejected, te presentes de manera de que no tengas de qué avergonzarte. in a way that you have nothing to be ashamed of. Qué vergüenza que algo salga mal. It's embarrassing when something goes wrong for Imagínense us. para alguien que se encarga de bodas. Imagine someone who plans Si algo weddings. sale mal por su culpa, If something comes out wrong because of their lack Qué of planning, vergüenza. then it's embarrassing. el Señor dice, San Pablo dice, preséntate de manera que no tengas de qué avergonzarte. He says, be diligent to present yourself approved to God. Todo en la palabra de Dios radica en poner atención. Everything in the Word of God revolves around paying attention. Por eso el Señor le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Entonces ahí le aplica bendiciones que vendrán a su vida, So here blessings are applied that will come through your lives. privilegios que vendrán a su vida, Privileges that will come over us. como una nación bendecida, As a nation that is blessed, como un pueblo como ninguno, as a people like no other, si ellos oyeren atentamente a la voz de Dios. and they would hear God's voice Esto es la diligently. voz de Dios. And this is the voice La of God. palabra de Dios The es word la of voz God de Dios. is the voice of God. Es la voz de Dios escrita en este libro, It is the voice of God written in this book, en la cual nosotros tenemos que estar atentos. in which we need to be attentive to. El estar atentos a la voz de Dios And being attentive to God's voice dice, te vendrán todas estas bendiciones, is all these blessings will come upon you. te alcanzarán They'll overtake you si oyeres, if you si obey, obedecieres. if you will listen to. Hermanos, no nos podemos presentar a Dios We cannot present ourselves before God con manos sucias. with dirty hands. Imagínense lo radical que era cuando Dios pasaba a visitar el pueblo. Imagine how radical it was when God had decided to visit the people. Dice, nadie tendrá relaciones He said- esta noche he said, no one will have relations porque yo voy a estar en medio de because ustedes. I will be in your midst. Hasta este grado, hermanos, It is to this degree llegaba la santificación del pueblo which the sanctification of the people reached para presentarse delante de Dios. in order to present themselves before God. ¿Cuántos lo consideran justo? How many think that's fair? Yo lo considero I justo think it's fair porque es un Dios santo because He is a God who's y holy, nuestra obediencia and our obedience a Él le agrada. to Him is pleasing. Hay algo más que implica esto, hermanos. There's something else that is implied here. La diligencia implica esfuerzo. Diligence implies effort. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. The Lord told Joshua,
Have I not commanded you? Be que strong seas valiente, and courageous. que no temas ni Do desmayes, not tremble or be dismayed, porque yo voy a estar contigo. for I will be with you. El esfuerzo en nuestras The vidas strength, the effort in our es lives importante. is very Y important. quiero que ustedes entiendan, mis queridos hermanos, And I want you to understand, brothers, nuestro propósito de that estar en una the iglesia purpose for being in a church es para agradar is in order to please a Dios. God. ¿Ok? A los hombres no los podemos agradar, We cannot please men, ¿ok? Pero a Dios, but God, en la obediencia a su palabra, our obedience to His word, lo podemos agradar. is something which we can please Him. Por eso cuando tenemos diligencia, That's why when we are diligent, sabemos orar, we know how to pray. sabemos leer la palabra We de know how to read the Dios, Word of God. sabemos cómo comportarnos con los demás, We know how to conduct ourselves with other people. sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, We know how to do God's will. sabemos cómo predicar el We mensaje know de Dios, how to preach the gospel. sabemos cómo obedecer la voz de We know Dios, how to obey God's voice, porque hemos aprendido because we have learned a que delante de Dios that before God, se requiere excelencia, excellence is required. excelencia en servicio. Excellence in our service. A veces, hermanos, se ha dicho a algunas personas, pues voy a cantar un canto. Some people said, well, I'm going to sing a Yo no song. sé cantar, pero así que es para el Señor. I know how to sing, but it's for God. Tratando de menospreciar a nuestro Señor, hermano. Trying to kind of despise or kind of reject the Si Lord. alguien va a regalar algo para Dios, If someone is going to bring something regala algo for que no le God, sirve. Y hacemos un garage sale. Porque la gente dice, ah, right? You esto say, ya well, no me I'm the garage sirve, sale lo voy a because llevar a la It doesn't iglesia. fit me, so I'm going to give it to the church. Dios no acepta nada de eso, Referring to garage sale. hermanos. God doesn't accept those things, Para Dios brothers. tenemos que traerle lo mejor. We have to bring the best to God. Él se agrada de lo mejor. He is pleased with the best. ¿Y sabes qué es lo mejor? And you know what your best is? Tu corazón Your es heart. lo mejor. Your heart. Pero que con diligencia But tu corazón That in diligence, your está heart entregado a Dios, is given over to God. que con diligencia That with diligence, tu corazón se presente delante de Dios your heart presents itself before the Lord sin pecado, without sin, sin discriminación, without discrimination, sin odio, without hate, sin resentimiento, without resentment, sin envidia, without envy, sin murmuración, without murmuring, de manera que tu corazón in such a way that your heart no tengas de qué avergonzarse. has nothing to be ashamed of. Samuel un día se puso en pie y le dijo al pueblo, aquí estoy delante de todos ustedes. Samuel once said, I'm here before all of you. Díganme, ¿alguna vez le he defraudado a alguien? He asked the people, have I ever deceived you? ¿Alguna vez le he pedido su asno y no se lo he entregado? Have I ever asked for your ox and never given it back? ¿Alguna vez me he dejado sobornar por uno de ustedes? Have I ever been rude to any of you? Y el pueblo dijo, nunca. And the people said, never. Hermanos, esa es la Brothers. forma en que se presenta el mensaje de Dios. That is the manner in which the word of God is to be presented. Pero escuchar tanta basura en el internet, But to hear so much trash on the que internet, robó, que violó, that this person que stole, blasfemó, that this person que se raped, peleó, this person blasphemed, que acusó, this person que fought, that person demandó. accused, sued. Qué tristeza, hermano. That's sad, brothers. Qué tristeza. Qué pocos representantes de Dios somos. We are poor representatives of God Dios sometimes. no es así, hermano. But that's not how God is with Dios es un us. Dios santo. God is a holy Dios es God. un Dios verdadero. He is a true God. Dios quiere manifestarse en nosotros. He wants to manifest in us. Es más, Él dice, quiero pasar en In medio fact, de He ustedes. says, I'm going to pass through in your midst. Escuchen mi voz. Listen to my voice. Y por eso yo los voy a bendecir. And in this way I will bless you. Todas estas bendiciones los van a All these blessings will alcanzar. reach you. Pero no teman. But do not fear. Esfuércense. Be strong. Pero los seres humanos But human beings, inventaron, cuando se hizo la religión, los hombres humanos hicieron las religiones. man invented religion. Hicieron sus dioses. They created their gods. Hicieron y les dieron lo que a ellos les agradaba. And they did whatever pleased them. Y no se pusieron a pensar lo que a Dios le agrada. And they didn't think about what pleased God. Por eso no le sabemos agradar, That's why we don't know how to porque le please damos Him. lo que a nosotros nos agrada, Because we give Him what pleases us, no lo que a Él le not agrada. what pleases Him. Cuando Él nos demanda ayuno, cuando Él When nos He demanda oración, requires fasting and prayer, no es necesario. well, say, it's not Así necessary. que Dios escucha. God listens. Cuando Dios nos demanda santidad, no es When God importante. requires holiness, like, that's no need. Estamos en la gracia.
Because we're in the grace. Dijo un malvado por ahí, no te preocupes si te metes con una mujer, no te preocupes. A preacher wants to, don't worry if you sleep with a woman, don't worry about it. Le pides perdón a Dios y ya estás You ask otra God vez for forgiveness ahí. and you're good again. Hermanos, Brothers, eso no es presentar a Dios. that's not representing Es God. una vergüenza That is shameful para el evangelio de nuestro Señor to Jesucristo. the gospel of our Lord Jesus Porque Christ. nuestra vida Because our lives requiere de esfuerzo. require strength. Nuestra vida requiere de santidad. Our lives require Si nos holiness. vamos a presentar, If we're going to present ourselves Dios. before the Lord, si nos vamos a presentar delante de Baal, de Astarot, if we're going to present ourselves before del Baal santo fulano, or Ashtoreth sultano, or no hay Saint mucho this or problema. Saint that, no problem. pero delante de Dios But before God, es muy importante. it's very important. Les decía a ustedes del sacerdote I'll share with you about the priest que le había dicho Moisés. that Moses had said Había puesto, hermanos, en el capítulo 28 del libro de Éxodo, in Exodus chapter 28. en ese capítulo In le, that le da chapter, una ilustración de todo lo que se requiere para la presentación de un sacerdote. we're presented with an illustration of everything that is required for the sanctification of the priest. No lo vamos a leer todo, ¿ok? We're not going to read it all Porque hay muchísimos requisitos. because there are many requirements. Solo quiero que ustedes escuchen algunas cosas I just want you to listen to a couple of que en things nuestros días that in our days nos parecerían absurdas. would appear to be absurd. Dice, harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar. Then bring near to yourself Aaron your brother and his sons with him from among the sons of Israel to minister as a priest to me. Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron's sons. Y luego dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura. You shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty. No vamos a hablar de todas las vestiduras, ¿ok? We won't Porque, talk about all the garments. porque nomás mire lo que dice. Look at what it says. Dice, las vestiduras que harás son estas. El pectoral, verso 4. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón y a tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. These are the garments which they shall make: a breastpiece and an ephod and a robe and a tunic of checkered work, a turban and a sash. And they shall make holy garments for Aaron your brother and his sons, that he may minister as priest to me. Oigan lo que dice. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, todo de obra primorosa. They shall take the gold and the blue and the purple and the scarlet material and the fine linen. They shall also make the ephod of gold, of blue and purple and scarlet material and fine twisted linen, the work of the skillful workman. Y apenas vamos en el verso 6. And we're really in verse 6 there. So, hay un sinnúmero de situaciones y de cosas que tenía que hacer. So there are a certain amount of things that have to be done. Y luego le dice, And then it says, y cuando él te ponga las vestiduras, and when he dresses in the garments, procura que no sude. then ensure that he does not sweat. Así es que cuando él se iba a presentar delante de Dios So en el when he día would del present- perdón, Before the Lord in the day of forgiveness, atonement, se pasaba el sacerdote, hermanos, vestido. the priest would be dressed. Y los levitas And the Levites entreteniéndolo, would be tending to him, dándole aire, fanning him, hablándole. speaking to him, Decían ellos saying, que no duerma, don't sleep, porque si duerme puede venir un mal sueño a su vida because if you sleep, you could have bad thoughts y puede morir. and a nightmare and die. Que no le vengan malos pensamientos, Then no bad thoughts come to him, porque si vienen malos pensamientos because the bad thoughts come, y peca delante de Dios, and he would sin before God, va a morir then he shall die delante de la presencia de Dios. before God's presence. Y miren lo que dice que hacían en su vestidura. And look what they Dice, place in his garments. una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, de toda la orla del manto alrededor. A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, all around on the hem of the robe.
Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. It shall be on Aaron when he ministers, and his tinkling shall be heard when he enters and leaves the holy place before the Lord, so that he will not die. La expresión de que para que no muera es, The expression that he will not die si muere, is if he dies, pues ustedes van a saberlo, then you'll know it, porque ya no se va a oír el ruido de las because campanitas. then you won't hear the tinkling of the bells. Entonces le ataban un lazo al pie, So they will hermanos, tie a rope around his leg, por si él quedaba muerto dentro In del case lugar that he santísimo. died in the Holy of Holies, Ellos lo jalaban They would debajo just- del manto, pull him out debajo de la cortina, from under the tent, the curtain. y de esa forma sacaban aquel que no se había presentado correctamente delante de To Dios. recover the body of that person who had not been approved before Me God. pregunto, My question is, ¿cuántos de nosotros how many of us ya hubieras muerto would have already died en la presencia de Dios? in God's presence? Solo la gracia de nuestro Señor It's Jesucristo. only by the grace of our Lord Jesus Solo la Christ. sangre de Jesús, su It's Hijo amado, only by the blood of Jesus, his beloved que Son, pagó por los pecados, who paid for our sins, nos ha librado who has delivered de us morir. from death. Muchos de nosotros no deberíamos estar en los púlpitos, Many of us should not be in the pulpits, pero la gracia del Señor but by his grace, ha tenido misericordia. he has extended his mercy. Amén. Amen? Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque todavía estamos de pie. We are still standing by his grace. Ahora, hermanos, Now, brothers, cuando tú eres jefe de familia, when you are the head of your sea household, hombre, sea mujer, whether you're a man or a woman, y cuando te presentas delante del and Señor, when you present yourself before the Lord, de aquí en adelante vas a considerar esto. from here on out, you should consider this. Yo no sé cuántos pueden considerar esto, I don't know how many can consider this. pero una de las cosas que nos enseñaron cuando aprendimos hermenéutica But one of the things that we learned when we studied hermeneutics es que cuando estudiáramos la palabra del is that Señor, when we studied the Word of God, estuviéramos perfectamente bien vestidos. that we would be well presented, well dressed. No podíamos estar en short, We couldn't be in shorts. no podíamos estar sin We zapatos. couldn't be without shoes. Teníamos que estar decentemente delante de Dios. We had to be dressed decently before the Lord. Eso requería la hermenéutica. That's what it was required in that time. Y ahora entiendo por qué es And now I importante. understand why it is important. Porque nos vamos a presentar delante del Rey Because we're going to present para ourselves before the recibir sus King instrucciones. to receive His instructions. Y esas instrucciones que son del cielo para nuestras And these vidas, instructions that are from heaven from our lives, necesitamos estar preparados. we need to be prepared. Procura con diligencia, Be diligent procura con todo esfuerzo, with all of your strength. procura con toda Be dedicación diligent with all your dedication presentarte a Dios. to present yourself before God. Cuando alguien se presenta delante de Dios When you present yourself before y God tiene de qué avergonzarse, and you have something to be el ashamed of, enemigo está ahí the enemy is there para decirte, mira, hipócrita, in order to call you a estás diciendo eso y hypocrite. tú ni siquiera lo haces. You're doing this and you say you do this, but you don't do it. Qué vergüenza, hermano. And that's shameful. Tenemos que saber que lo que estamos hablando We have to know that what we are saying lo vivamos. is something that we are Cuando living. Dios nos da una exhortación When God exhorts us para que nosotros se la demos a usted, to bring it to you, Él ya nos las dio a nosotros. first He gives it to Él ya us. nos dijo que estaba mal. He already told us what was wrong. Él ya nos habló He has already spoken y to nos us hace ver and has made us la see importancia the importance de oír su voz. of listening to His voice. Así es que, hermanos, So, brothers, recordemos esto. let us remember this. La próxima vez que te presentes delante de Dios, The next time that you present yourself before God, toma en consideración take into los consideration requisitos que Dios demanda de tu vida. the requirements that are demanded from your life. Por eso el Señor le dijo a uno que llevaba su ofrenda, That's what the Lord said to one who was bringing his offering. cuando traigas tu ofrenda When you bring your y offering, te acuerdas de que estás enojado con alguien, and then you remember that you're upset with que tienes someone, problemas con alguien, and you have an issue with someone, deja tu ofrenda en el altar. leave your offering at the altar. Ve y arregla tus cuentas con tu Go hermano and be reconciled with your y brother, después ven y ofrece tu and then ofrenda come back and present your offering, para que Dios se agrade de tu so that ofrenda. God be pleased with that offering. El sabio Salomón decía, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Solomon said, let your garments be white at all times. Y es importante esto, hermanos. And this is important. Quizá en algunas
iglesia no sea importante, Maybe it's not important in some churches, pero en nuestros medios es importante. but it's important for us. ¿Saben por qué es importante en nuestros medios? Do you know why it's important for Porque nos us? enfrentamos a un enemigo acérrimo que está siempre al acecho. Because the enemy is always trying to bring something against us. Imagínense una persona que esté endemoniada, hermanos, Imagine a person who's demonized, y que tenemos que ir a hacer una oración por ella, and we have to go and pray for that person, pero que nuestro corazón no está preparado para but hacerlo. our hearts may not be ready to do it. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to accomplish? ¿Esperar que nos digan los demonios como le dijeron a los hijos de wait Exebas? For the demon to tell, like they said to those men? Llegaron a decirle, en el nombre de Jesús, sal de este The hombre. Bible says those men came to say, in the name of Jesus, come out of this Y man. los demonios le respondieron, ¿y ustedes quiénes son? And the demon asked, who are you? Conocemos a Pablo, We know Paul. sabemos quién es Jesús, We know who Jesus pero ¿y is. ustedes quiénes son? But who are you? No son nada, You're no one. no tienen nada, no nos pueden reprender. You can't rebuke us. Qué increíble, hermanos. It's incredible, brothers. Recuerdo que una ocasión alguien se endemonió en la iglesia I remember an occasion someone manifested here at church, y llamaron a la persona indicada. ¿Quién es la persona indicada? and they called the indicated person. El pastor, la And who pastora. was at the pastors, right? Que venga el pastor, no estaba el pastor. Ah, viene la The pastora. pastor's not here. Well, Yeah. call the first lady. Llega la pastora y ve a que es endemoniada, And she comes and sees that the demonized person. pero endemoniada, hermanos. I mean, really demonized. Y empieza a vomitar ella. And she starts to throw up. ¿Qué pasó? What happened? Dice, ay, hermano, dice, yo me voy a ir, mejor me voy, ay, arréglense ustedes. She said, I'm taking off. You guys figure it out. Y hermanos, uno sin experiencia, People without uno experience, sin saber qué hacer. without knowing what to do. Recuerdo que mi esposa se acercó a orar por ella y le dijo el Salmo 23. I remember my wife came and to O pray el for this person 91, no recuerdo. and recited Psalm 23:91, one of those two. Y el demonio se fue. And the demon left. ¿Y qué pasó? What happened? Si la hermana Sonia se pinta, Sister Sonia wears makeup. si la hermana Sonia usa aretes, She uses earrings. si la hermana Sonia, ¿qué pasó? What happened? ¿Cómo te presentas delante de Dios? The question is, how do you present yourself before God? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? What is your life like before the Lord? ¿Entienden por qué es importante que caminemos bien, Do you see hermanos? why it's important that we walk correctly? Recuerdo que una ocasión And on another occasion, I remember, llegaron unos estudiantes a echar fuera un demonio, pero un demonio malo, hermanos. they called some students to cast out Esa a persona bad había demon. estado endemoniada por un mes, This person was demonized for about a month, totalmente endemoniada. completely demonized. Entonces mandaron a los estudiantes So they sent for the students para orar por esa persona. to come and pray for this person. Cuando ellos iban llegando, And when they were arriving, el demonio se levantó y dijo, ahí vienen esos. the demon said, hey, these guys are coming. Déjenlos que pasen, déjenlos que Let them pasen. come in, let them come in. La persona que estaba endemoniada hablaba y decía eso. The person who was demonized was saying these things. Y entraron los estudiantes And so the students came in, y empieza el demonio a decirle, and the demon starts to say, ¿y tú me vas a echar he said, you're going to cast me out? afuera? ¿Y las revistas que tienes? What about the magazines that you have? Y tú también, And you too? y tú te peleaste con aquel y You así just me vas a followed echar. this person, you're going to cast me out this way? Hermanos, avergonzaba a toda la gente. Brothers, embarrassing everyone. Pero recuerdo que había un hermano I remember there was a brother, muy humilde. very humble. El diablo sabía cuando venía. The demon knew when he was coming. Ahí viene fulano, ahí He viene said, "This fulano. person's coming, Decía, this ahí person's viene, coming." viene. No lo dejen entrar, no Don't lo let him dejen come in. Don't entrar. let him come in. ¿Por qué? No, a él no lo dejen Quiet. No, entrar. don't let him in. Porque cuando él llegaba, hermano, Because when he came, brothers, reprendía al demonio y el He rebuked demonio the demon. temblaba y salía en el nombre de and it was Jesús. be cast out in the name of Jesus. Por eso That's es bueno why it's que important nosotros nos presentemos that we present ourselves delante de Dios, before the Lord que no tengamos que avergonzarnos. with nothing to be ashamed of. Que no nos diga el demonio, ay tú eres igual que The demons ellos. say, what, you're just like this ¿A person. poco no te acuerdas anoche? ¿A Don't poco you no te remember acuerdas last el otro night día? this or the other day that? Qué vergüenza, hermanos. That's shameful, brothers. Dios requería a un pueblo santo. God requires a holy people. También Dios requiere He also requires a siervos santos. holy servants. ¿Cómo presentarte a Dios? How to present yourself before the Lord. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Instructing us to deny ungodliness and worldly desires
and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. ¿Qué nos enseña, hermanos? What does it teach us, Nos brothers? enseña que renunciemos a la impiedad, We have to deny ungodliness a los deseos mundanos, and worldly desires. que vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Live sensibly, righteously, and godly. No se trata de religión, It's not about religion. se trata de presentación delante de Dios. It's about presenting ourselves Se before the trata de Lord. representar al Rey de Reyes, al Dios About santo y representing poderoso, the Lord of que Lords, está en el that holy and cielo, powerful y que God, who nosotros is in somos heaven, sus representantes. and that we are ¿Qué clase His de representatives? representantes somos? So we ask, what kind of Si representatives are somos we? unos malvados, If we're wicked, si somos unos pecadores, If we are sinners, calumniadores, if we llenos de are injuria, conflictive, impíamente, if we behave badly, no podemos representarlo. we can't represent Him in that way. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. Y escuche esto, y Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificarnos para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. He gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Él se dio a sí mismo para quitarnos el pecado He y gave la maldad. Himself to remove our sin and our wickedness. Alguien dice, no, pero todos pecamos. Es verdad que Someone todos say, well, we all pecamos. sin. Yes, it's true, we all No hay sin. hombre que haga bien y nunca peque. There's not one person that's good and never sins. Pero Él nos redimió del pecado. But He has redeemed us from Lo sin. que quiere decir What it means que podemos evitarlo. is that we can avoid it. No podíamos cuando no conocíamos de Dios. We couldn't do it when we didn't know God. Pero hoy conocemos de Dios. But today we know about Hoy God. sabemos que la sangre de Cristo We know that the blood of nos Christ limpia de todo pecado. cleanses us from all sin. Hoy sabemos que si pecamos We know that if we sin y venimos a Él and we come to y nos Him arrepentimos and we y repent no lo volvemos a hacer, and we don't do it, Él nos perdona. then He forgives us. Y Él está ahí con su perdón And He is there with His cuando forgiveness nosotros nos arrepentimos. when we have repented. ¿Cuál es el problema? What is the problem? El problema es que almacenamos los pecados y The los problem is that we olvidamos. store up sins for Y us so viene we otro forget y los about them. olvidamos. And we do it again Y and cuando we nos store queremos it. presentar delante de Dios, And then we want to present ourselves before hay God. una lista de pecados que no nos There is hemos a list of arrepentido. sins from which we have not yet repented. Por eso es importante That's why it's important que le pidas perdón. that you ask God for forgiveness. Algo que hemos aprendido con mi esposa, Something I have learned with my wife no podemos dormirnos peleados. is that we can't go to sleep having fought. Nunca peleamos, We never fight, pero no podemos irnos a la cama peleados. but we can go to sleep if we fought. Mi esposa es especial para hablar, My wife is special to speak, especial para darse cuenta de los pequeños detalles. to pay attention to the small details. Yo soy un poco más distraído, I'm a little bit more distracted, pero gracias a Dios por eso, but I thank God for that. porque esta mañana me dio una buena lección. Because this morning she gave me a good lesson. No sabía que yo iba a predicar de esto, amén. She didn't know I was going to preach about this. Pero resulta de que pues yo trabajo en la soldadura, It turns out that I work in welding. graneo, I grind, las chispas de la soldadura me caen en los ojos and the sparks, they get into my y eyes, uso esos lentes. and I use glasses. Y mi esposa me ve y me dice, mira qué lentes, y tus lentes buenos, los olvidé. She looked at me and she's like, where are your good glasses at? I Y así forgot te them. vas a presentar delante de Dios. And that's how you're going to present yourself before God? Ay, ya me estaba dando en la mañana, hermano. And I was being scolded. A ver, trae para acá. So, okay, bring me this one. Me los limpia. So she cleansed them. She cleaned them for me. Y me dice, cuando llegues, lávalos So when you get there, wash con them jabón para que estén limpios. with soap so they can be clean. Tienes que presentarte bien. You have to present yourself correctly. De lentes se trataba. Se trataba de lentes. It was about glasses. Cosas como el sacerdote, Things like the priest, que se lave, to wash himself, que se vista bien. to dress well. Pero trascendió eso, hermanos. But it transcended that. Trascendió a mi corazón. Transcended to my heart. Trascendió a mi vida. Transcended to my life. Señor, Lord, que no me presente did I not present myself indignamente delante de ti. unworthily before you? Pueda que no traiga la vestidura correcta, To not bring the improper clothing, pero que adentro but that within esté correcto. I be right with you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo sentí, hermanos. I Lo felt it, sentí en brothers. mi corazón. I felt it in my heart. Y gracias a Dios por eso. And I thank Gracias a God for Dios. that. Gracias a Dios. Ni siquiera sabías lo que iba a predicar. And she knew I was going to preach. Preséntate con una buena actitud. Present yourself with a good attitude.
Cuando te presentes a Dios, preséntate con alabanza. When you present yourself for God, do it with worship. Porque cuando tú vas a un lugar a aprender, When you go somewhere to learn, vas a aprender. then you will learn. Me encanta I like cómo es el sistema de la escuela. how school works. El sistema de las escuelas, cuando llegan a la universidad, When you get to the university level, les cobran they charge you buen dinero, ¿eh? a lot of money. Entonces los estudiantes van y estudian. And the students go and they study. Y si no quieren estudiar, And if they don't want to study, al maestro ni le preocupa. the professor's not worried about it. Porque ¿qué pasa? Because what happens? Reprueban. You fail. ¿Saben qué es reprobar, hermanos? You know what it is to fail? Son hasta $5,000 It could be up to $5,000 a class por la clase. for just one class. Así es que los muchachos están apercibidos de estudiar. So the young people are hopefully diligent in studying. Porque si no Because estudian, if they don't study, son $5,000. then that's $5,000. Yo no sé cuántos de ustedes aprecian I don't know how many of you appreciate las clases del Señor the classes of the Lord, y Dios nos las da. and God gives us to them. Pero si no las aprendemos, But if we don't learn them, un día no nos vamos a poder graduar one day we won't be able to y graduate, no vamos a ser aprobados. and we won't be approved. Y qué feo que nos reprueben. And it's ugly to be failed. Yo no sé cuántos reprobaron de la escuela, I hermano. don't think you ever failed in school. Si quieren saber cuántos reprobaron, háblenme a mí. If you know how many I failed, just talk to me. Y yo reprobé 4 años. I failed 4 years Amén. En la Amen. escuela. in school. Pero But recuperé esos 4 años but I recovered those 4 years en la misma escuela. in the same school. ¿Ok? Okay? Es importante It's important, brothers, que nosotros pongamos atención that we pay attention a la enseñanza de Dios. to the teachings of God. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. The psalmist said, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Cuando alguien expresa este sentimiento, hermanos, When someone expresses this está, sentiment, está expresando un gran compromiso con Dios. he's expressing a serious commitment with God. Dijo uno, Señor, te seguirá donde quiera que He fueres. said, Lord, I'll follow you wherever you go. Y el Señor dijo, las olas tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar He su says, the cabeza. birds have their nests, the foxes have their dens, but the Son of Man has no place in which to lay his head. Otros llegaban a decir, Señor, ¿dónde vives? ¿En dónde habitas? Others said, Lord, where do you live? Y Él iba y les enseñaba. And he would go and he would show them. No hay futuro aquí. And there's no future here. Seguir a Jesús no hay futuro. If you go with Jesus, there's no future. Pero el Señor decía, el que fuere fiel hasta la But muerte, the yo Lord le daré says, la corona if you will be faithful to de la death, vida. I will give you the crown of life. El que es fiel He who is faithful se va a sentar conmigo en el trono. will sit with me on the throne. El que es obediente, He was obedient. mi Padre cenará con él. My Father will dine with him, Y yo cenaré con and él. I will dine with him. Entraremos con él y haremos We will morada. go in and dwell with him. Hermanos, Brothers, si en tu corazón hay el deseo de obedecer a Dios, if in your heart there's a desire to obey God, Dios te va a ayudar. then God will help you. Hay cosas que nosotros no podemos hacer de nosotros mismos, There are things that we cannot do ourselves, pero Dios nos da su ayuda but God gives us His help cuando nosotros tenemos ese deseo. when we have the desire. San Pablo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, Therefore, be imitators of God as beloved children, y a nada de amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Este viernes el pastor Jesús nos habló acerca del amor. This past Friday, Pastor Chu spoke to us about love, Muy bonito a mensaje. very beautiful message. Y luego dice, hermanos, mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. ¿Cómo caminamos, hermanos? How do we walk, brothers? No caminamos como necios. We don't walk as fools. Dice, si alguien ve el hoyo y cae, If someone sees a hole and falls, es un necio, then you're a fool porque no se previno. because you didn't take care to avoid Fíjate it. cómo caminas. Pay attention to how you Ustedes walk. han visto un ejemplo en el internet que un niño va, el padre le dice a su hijo, mi hijo, fíjate cómo caminas. There's a cartoon on the internet, and there's a father telling his son, be careful how you walk. Y el hijo le dice, fíjate tú,
He porque says- yo voy siguiendo tus He pisadas. says, you pay attention, I'm following your steps. Entonces es importante cómo nosotros So caminamos. it's important to pay attention to how we walk. ¿Por qué? Why? Porque nuestros hijos Because our children nos van siguiendo. are following us. Nuestros hijos Our children están siguiendo nuestro ejemplo. are following our examples. Si nosotros resbalamos, If we stumble, ellos van a resbalar. then they will stumble. Si nosotros nos desviamos, If we deviate, ellos se van a then desviar. they will deviate. Es por eso la importancia That's why que it's nos so fijemos important cómo caminamos that we pay attention to how we walk, correctamente, that we walk no correctly, como necios, not as fools, sino como sabios, but as wise people, aprovechando bien el tiempo, making the most of your porque time, los días because the days son malos. are evil. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Hermanos, ¿saben la voluntad de Dios? Sí, Brothers, hermanos. do you know God's will? ¿Y por qué no la enmendamos? Yes. So the question is then why aren't we doing His will? Una de las cosas que existen es que si vemos una cosa y nos hacemos los disimulados, One of the things, we see something, we pretend not to see it, sabiendo que es mal, knowing that it's wrong, va a dañar a nuestros hijos. that it's going to hurt our children. Yo no sé cuántos ven un fierro mal puesto I mean, you can see a piece of steel that has y been usted lo placed esquiva y se correctly, pasa. and you avoid it and go around it. No puede hacer eso, hermano. You can't just do that, Usted tiene brothers. que quitar eso y ponerlo en un lugar seguro para have que to sus hijos no se dañen. Remove it and put it somewhere safe so no one else is hurt. Tenemos que fijarnos cómo caminamos, We have to pay attention to how we en walk dónde vamos, and where we are walking. qué hacemos. What is it that we are doing? Necesitamos tener el discernimiento de Dios We need to have God's discernment para saber que si es la voluntad de Dios in lo que order to estamos know haciendo. that what we are doing is actually God's will. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? What is it that we are watching on ¿Le television? agrada a Dios? Is it pleasing God? Si nos daña a nosotros, If it harms us, va a dañar a nuestros then it's going to hijos. hurt your kids. Eso es muy importante que That's very important, recordemos. brothers. Vamos a terminar, hermanos. Let us finish. Exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Likewise, urge the young men to be sensible. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. In all things, show yourself to be an example of good deeds, with purity in doctrine, dignified. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en lo que Pablo está escribiendo, If you pay attention to what Paul is en writing Efesios, en Tito, in en Ephesians, Gálatas, and Titus, and Galatians, hermanos, son las instrucciones de Dios they are God's instructions que Dios les había dado en el Antiguo that Testamento, God had given them in the Old Testament, que se relacionaban con las vestiduras externas, which is related to the external clothing, pero que ahora se relaciona con las but vestiduras it is not related interiores, to the internal que deben de estar part of you, limpias, which should be clean, que deben de estar adornadas, which should be adorned, que deben de estar planchadas, which should be que no deben ironed. de tener arrugas, It shouldn't be ni wrinkles manchas, or ni stains cosas semejantes, or anything like that, porque es importante delante de Dios. because it is important before God. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sound in speech which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. ¿Cuándo llegaremos a esa estatura, hermanos? The question is, when will we attain that stature? Porque todos nos podemos acusar, no, que tú tienes eso, tú Because we can aquello, all tú para say, allá, yo you para have acá. this, you have that, this, and the other. ¿Cuándo será ese día When will en be que the no day tengamos de qué in avergonzarnos? which you have nothing to be ashamed of? ¿Cuándo será ese día en que el diablo no tenga de qué acusarnos? The day in which the devil will have nothing to accuse us about. Que no nos diga, ah, sí, y tú estás diciendo, pero ¿y tú? You see, you're saying plenty, you're saying this? ¿Cuándo será ese día en que nos podamos presentar delante de Dios? The day in which we can present ourselves before the Lord Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. without anything to be ashamed of. ¿Cuándo va a empezar ese día en que procuremos con diligencia? The day in which you will be diligent No, no, esto no le agrada a Dios. to say, no, Yo this no voy a doesn't hacer eso. please God, so I'm not going to do it. Esto no es agradable a Dios. This is not Yo pleasing lo to God, rechazo. and I reject it. Pero hay cosas que nos esclavizan. But there are things that enslave us. Son las cosas que nos gustan, These are the things that we like, pero que no le agradan a Dios. but don't please God. Si Dios dijo que su vestidura tendría que ser azul, vamos a vestirnos de azul. If God said that the garment of the priest had to be blue, then dress blue. Si Dios dijo que tuviera un pectoral, vamos a ponernos el If they had to have a pectoral. breastplate, then put on the breastplate. Si Dios dice que tuviera granadas y campanas, vamos a poner las campanas, las granadas. And to have golden bells and pomegranates, and put them on.
Véanlo espiritualmente, hermanos. Look at it spiritually, brothers. Vamos a obedecer lo que Dios Let us be obedient to what God says. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, santidad. In all things, show yourself to be an example of good deeds with purity and doctrine, dignified, Y que el diablo se avergüence, and that the enemy be put to shame, que no tenga de qué acusarte. that they have nothing to accuse you of. Cuando llegue ese día, When that day will come, vamos a caminar we will be walking sin preocuparnos de que allá está el hermano Antón y te tengo un pleito con Antón. without worrying about brother and tone who have an issue with. Sino al contrario, No, on the cuando lo contrary. encuentro, When I see him, lo abrazo. I hug him. ¿Que tengo faltas? Sí. Do I have faults? ¿Que Yes. tiene faltas? También. Does he have faults? Yes. Pero eso no nos separa. But it doesn't separate us, Porque esas faltas se las damos al Señor. because we give those faults over to God. Que un día, hermanos, That one day, brothers, se pasee el Señor entre nosotros. the Lord walk amongst us. Y que cuando eso suceda, And that when that el happens, Espíritu Santo caiga sobre cada uno de the Holy nosotros. Spirit fall upon each person, Que empiece la sanidad and that healing will en begin los que están enfermos. to those who are sick. Que empiece la reconciliación en los que están alejados. The reconciliation will also come. Que empiece a brotar esa santidad That holiness will also en los flow que han profanado su templo. in those who have profaned His holy name, Los que han pecado delante de and Dios. those who have sinned against Him. Que ese día That in that day, sea pronto, hermanos. that He be soon, Que no tengamos that we have de nothing qué avergonzarnos. to be ashamed of. Procura con diligencia Be diligent presentarte a Dios to show yourself for God como approved, obrero que no tienes de qué as a avergonzar. worker who has nothing to be ashamed of. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, una vez más. Bueno, esta mañana ha sido un mensaje bastante fuerte para nuestras vidas y con mucha pena, mucha vergüenza y mucha tristeza. Me da a decir que muchas veces el Evangelio no ha sido presentado correctamente. Les platicaba en el mensaje que encontré algunas páginas en donde se acusaba a pastores fraudulentos, adúlteros, fornicarios, ladrones, calumniadores, peleándose uno contra el otro, criticándose uno contra el otro, y no es una buena presentación del Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio del Señor lleva una presentación excesivamente radical, porque estamos representando a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios puro. A Él no lo impresionamos por lo que mucho que hagamos, a Él lo impresionamos con nuestra obediencia. Él requiere obediencia, por eso los sacerdotes procuraban hacerlo todo de acuerdo a la palabra del Señor. A nadie se le ocurría decir, no, yo lo quiero así, no, porque el Señor dice así, no, a mí yo lo quiero así y aquí yo mando. No, así no es la cosa. Y ese es el grave problema que nos encontramos en este momento y en este siglo. Qué lástima que no seamos buenos representantes. La Biblia nos enseña, sé buen representante, ponte tú como ejemplo, que seamos un ejemplo de la grey. Dice el apóstol Pedro que seamos el ejemplo de la grey, que la gente nos imite. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oh, qué difícil es que nosotros podamos decir así, imítenme a mí como yo lo soy de Cristo. Cuando hay errores en nuestra vida, cuando no caminamos correctamente, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos honestamente lo que Dios está requiriendo de nosotros. Pero hoy es un día especial para que nosotros reconozcamos eso. Hoy es un día especial para que nosotros escuchemos el mensaje de Dios y pongamos atención a lo que Él dice. Por eso le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, pero esfuérzate. Significa entregarse, diligencia, sé diligente, sé honesto, procura con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Dios dijo, amarás a Dios con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Dios quiere eso de nosotros, quiere que seamos sus representantes, sus buenos representantes, que el Evangelio no sea avergonzado por causa de nosotros. En el nombre del Señor. Escuché una vez decir a un malvado decir, no me avergüenzo del Evangelio. Pues claro que no te avergüenzas, no tienes vergüenza de lo que andas haciendo. El Evangelio se avergüenza de ti.
Qué lástima que el evangelio se avergüence de nosotros, que podamos presentar un buen evangelio, una sana doctrina, una palabra sólida, una palabra radical, como es nuestro Dios. Él no tiene errores, Él no admite el pecado, Él no quiere el pecado. Él demanda que si somos sus hijos, seamos fieles a Él. Por eso le dijo, si oyeres atentamente mi voz, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Pero si no las oyeres, van a venir la maldición sobre tu vida. Piensa en un momento cómo has representado a Dios. Piensa en un momento cómo has servido a Dios. Piensa que tu familia se va a perjudicar por tus malas decisiones, por tu mala presentación. Siervos de Dios, seamos honestos delante del Señor. Seamos honestos, seamos honrados. No mintamos, no robemos, no peleemos. Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Y Dios quiere eso, una vida de santidad. Allá donde estás quiero orar contigo. Quiero ponerme en las manos del Señor. Y quiero decirte que yo necesito también de Dios. Y que este mensaje, antes de ser predicado para otros, fue predicado para mi vida. Porque Dios demanda de mi vida santidad. Porque Dios demanda de mi vida honestidad, ser más radical. ¿Por qué? Porque estoy representando al Señor de los señores. Tú que estás ahí, has escuchado este mensaje, que estás ahí en tu casa y que reconoces que Dios te está llamando, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y procura con diligencia presentarte a Dios la próxima vez. Y yo sé que Dios va a prosperar tu ministerio y va a prosperar tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, oro en estos momentos por todos los pastores, los obreros, Señor, los sugieres, los representantes y por toda la iglesia, Señor, que te podamos representar correctamente, que no sean tomados en disolución, en pecado, en adulterio, en fornicación, Señor, sino que seamos, Señor, un pueblo santo para tu gloria y tu honra, que seamos buenos representantes tuyos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias por cada persona, cada pastor, cada cristiano, Señor, que escuchará el mensaje y que será de bendición para su vida. En el nombre de Jesús, háblale a sus corazones, Señor, toca sus vidas y permite que este sea un día de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Es un placer haber llegado a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.